Y eso es la verdad es que es meterte mucho en la intimidad de la persona. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que analizándolo conforme lo has ido explicando, me resulta, o me plantea una cuestión. Si bien es cierto que hay una privacidad o hay unas normas que regulan la privacidad, incluso la propia propiedad de los datos que tú estás suministrando, que es relativo, si realmente estás cediendo tus derechos sobre esos datos o no los estás cediendo, y además esto nos llevaría a una discusión de horas entre... Sí. Pero hay una cuestión que no termino de entender. Yo puedo en cierto modo entender que un dato mío, por ejemplo una imagen, yo voluntariamente la planteé en una red social, realmente estoy aceptando las condiciones que regulan esa página, la que sea, en esa red social, la que sea, y me ajusto a las reglas del juego. Correcto. Lo que no estoy ajustándome o de lo que no estoy prestando mi consentimiento es que luego en un buscador tipo Google aparezca mi nombre y surja esa foto que yo previamente he puesto. No, mire usted, yo le cedí a usted mi derecho para que... No es que lo cediera, yo admití las reglas del juego para poder operar en esa red social, pero en ningún momento permití que se me vinculara y que mi foto apareciera en un buscador, porque no tiene nada que ver con la red social, es un poco contradictorio. Los derechos estos de cancelación, pues habría que ejercitarlo y demás. Y no solo eso, sino la finalidad para la que luego se destinan esos datos. Por ejemplo, ya se sabe de sobra que jefe de departamento de recursos humanos o consultoras se meten en redes sociales para ver el posible candidato que hace, su vida, e incluso empleados, o sea, seguir pues qué hace este hombre después de... Entonces hay que tener mucho cuidado, la verdad. Es que realmente estamos en una materia rayando, porque de toda la vida se ha discutido, claro, los medios técnicos no llegaban a donde estamos ahora mismo. Siempre ha habido una confrontación, como hemos dicho antes, entre el derecho al honor, la intimidad y, por ejemplo, el derecho de información. Pero es que aquí surge un nuevo aspecto que es mayor que todos ellos y que, como un agujero negro, embute todo. Es que Internet es que al final se nos escapa de las manos. O sea, con lo cual tú estás prestando tu consentimiento o estás operando en Internet para comprar un libro, por ejemplo, los famosos e-books, y resulta que te va a llegar información de un tercero que no tiene nada que ver con eso, pero que la has adquirido por una red social. Es alucinante. Y como recomendaciones, sobre todo, pues utilizar muchos seudónimos, que ya la gente sí lo hace, ¿vale? No identificar todo tu nombre para que, pues voy a buscar a esta persona, pues solo tus amigos saben cómo te denominas. Sí, pero ahí confronta un poco con lo que has dicho antes. Si actualmente los departamentos de recursos humanos te están haciendo el seguimiento en las redes sociales, según qué tipo de seudónimo puede ser positivo o negativo a la hora de la contratación. Es que siempre vamos con lo mismo. Igual, es una confrontación un poco David contra Goliat. Dependiendo de cómo actúe, el otro me va a comer y multiplicado por 3. Y sobre todo, pues bueno, pues menores, no facilitar teléfonos, dirección, eso hay que tener mucho cuidado. Y sobre todo, pedir el consentimiento de personas, es decir, que no está en la red social, es decir, oye, ¿te importa que suba esta foto? No, porque muchas veces sí que hay sanciones por ahí, es decir, gente que incluso no está dentro de la red social y aparecen por ahí porque típica foto de grupo, más ahora con los teléfonos inteligentes que haces la foto y en ese instante ya está arriba en la nube, y hay que tener cuidado. Y sobre todo ahora ha subido mucho el tema de los delitos de suplantación de identidad. Sí, la verdad es que el Código Penal muchas veces tarda mucho en regularse, pero en otras ocasiones se le puede aplicar el tipo incluso a innovaciones recién creadas. El hecho de que una persona entre en una red social y te coja la contraseña y accede a él, estamos ante un delito penal, tipificado en su momento, en el 1995, que ni siquiera estaba regulado en los accesos que teníamos en este momento. Es una cuestión bastante contradictoria. Hay que tener mucho cuidado ahora mismo, la verdad, y sobre todo plantearse qué quiero subir o no, qué no. Eso es también lo importante. ¿Esto lo puedo vender o no? Bueno, el tiempo te puede echar en contra luego mucho tiempo. Pues... sobre todo, y vamos a intentar darle una cierta seguridad a la ciudadanía. ¿Cuáles son las técnicas básicas que puedes utilizar para no perder el poder de disposición sobre tus datos? Sobre todo, cuando vayamos a contratar con las empresas, siempre tiene que haber la cláusula de protección de datos. ¿Dónde la podemos identificar? A través de contratos, en facturas. Muchas veces no se contrata con las empresas directamente a través de documentos,
poco recomendable a la hora de, ahora sobre todo de... Pero ¿cómo amparas tú esto, por ejemplo, en las nuevas contrataciones de telefonía móvil, en que la contratación la haces vía telefónica y con grabaciones? Sí, ahora ya se lleva la política, te avisan de que o está colgada en internet o incluso te la leen allí. Sí. Bueno, por lo menos te dan una cierta garantía. Sí, haremos cada vez más. O a través de carteles. Y ahí hay que identificar 2 puntos. La finalidad para la cual van a tener nuestros datos y qué cesiones van a hacer. Porque muchas veces contactas con un grupo de empresas, con la empresa principal, y luego aparecen los otros grupos de empresas o lo ceden a terceros. Eso sí, hay cesiones que están amparadas por la ley de protección de datos, por ejemplo, la Hacienda Pública, eso no se puede... De todas maneras, recuerdo que últimamente Hacienda siempre pone, sobre todo en los formularios o a la hora de pedir una serie de certificaciones o de informaciones, ya te indican si le autorizas a que puedan utilizar tus datos e investigar a través de tus datos, con lo cual no lo debe de tener tan claro ni siquiera los organismos públicos, que ya ellos suelen garantizar el hecho de decir... Que sepa usted que usted me está autorizando para que pueda utilizar estos datos. Exactamente, sí. Y sobre todo, lógicamente, a jueces y tribunales esa cesión está amparada por la ley para investigaciones de delitos y demás. Entonces, la finalidad y la cesión de los datos, y con eso nunca vamos a poder... Y oye, si no nos gusta lo que esto, pues decir, oye, me opongo a esto y no quiero que cedas mis datos. Recordemos básicamente, porque es importante, cuáles son los derechos, que lo hemos dicho al principio, pero para que todo el mundo lo tenga bastante claro, qué derechos tiene cualquier ciudadano frente o amparados, mejor dicho, por la Ley de Protección de Datos. Sí, y además los identificamos muy fácil, se llama derecho SARCO, derecho de acceso, derecho a acceder qué datos tiene una empresa de nosotros, derecho de rectificación, ¿vale?, de los datos, derecho de cancelación, cancelar los datos que tiene una empresa de nosotros, siempre con la legislación que la empresa, muchas veces la agencia tributaria te obliga a tener tantos años los datos, y derecho de oposición, es decir, quiero que me sigas dando el servicio, pero me opongo, por ejemplo, a un determinado tratamiento a que me mandes publicidad. ¿El hecho de que yo acceda a una red social y admita las reglas del juego está en contraposición a que yo pueda ejercer estos derechos, o estos derechos prevalecen sobre esas consentimientos tácitos que haces a la... Habría que ver concretamente el caso y habría que ver qué políticas tiene cada red social. Pero ya te digo de entrada de que cuando tú picas el tic de acepto las condiciones, ahí sí que empiezas a perder el poder. Es muy difícil luego salir de Internet. De hecho, empresas especializadas en temas de estos de salir de Internet, es que es muy difícil. Muy difícil. Entonces hay que plantearse de un principio qué datos vamos a vender en Internet. Sí, lo que pasa es que no es lo mismo planteárselo a día de hoy que un joven menor de 14 años que accede a las redes sociales y que tampoco sabe por dónde va a ir su futuro y mucho menos la repercusión que pueda tener los datos que utilice en un momento determinado. Sí, sobre todo la formación, sobre todo. En este tema es muy importante y sobre todo en las empresas, la formación del trabajador, es decir, hay mucha gente que vulnera la seguridad de las empresas por un tema de ingeniería social, es decir, llama diciéndote que llaman del departamento de informática, que les dé las claves. Oye, el banco nunca te va a pedir claves por correo electrónico, es el llamado phishing. Pues hay muchas técnicas, la formación, porque al fin y al cabo el eslabón más débil en la cadena de seguridad es el ser humano. O sea, ese es el que falla al final, el que cede la contraseña al lado, que se va de vacaciones y la da. Y entonces en el tema de redes sociales igual, los padres, pues a través de formación de sus hijos, pues que tengan en cuenta lo que supone que vendan su intimidad. Y entiendo yo que complementando todo eso, desde luego el sentido común, que se debe aplicar en todas las cuestiones y principalmente en esta cuestión. O sea, está muy bien que nos sirvan las redes sociales para ponernos en contacto en situaciones de distancia, en situaciones de ya no distancia física, sino también distancia temporal, pero siempre y cuando amparándonos en un sentido común, en un uso razonable, en decir, me parece bien que esta persona tenga contacto con ella, pero tampoco le puedo contar toda mi vida, día a día, hora por hora, minuto por minuto, porque luego no sabemos cómo se va a utilizar. Exactamente, y sobre todo que bueno, las relaciones humanas, oye, pues al principio pueden ir muy bien, pero luego toda esa información que puede estar en tu contra. Pues lo prometido es deuda. Les garanticé que el tema de hoy iba a ser un tema de actualidad, porque diariamente muchos de ustedes, los que nos están viendo, y si no son ustedes, son sus hijos, y si no algún familiar, diariamente utiliza las nuevas tecnologías, accede a las redes sociales y nunca hemos tenido muy claro qué garantías teníamos cada vez que accedíamos.
Jesús, un verdadero placer. En el día de hoy no solo has ilustrado a la ciudadanía, nos has ilustrado a la ciudadanía y a mí mismo, porque es una cuestión muy específica de la que se requiere una formación muy nueva, porque es un tema que se ha desarrollado desde hace poco tiempo y que la verdad es que todos estamos perdidos, sí. No nos vamos a engañar. Bueno, y sobre todo, pues está, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues ya sabes que soy típico de Manzanares, si tiene alguna duda... Desde luego les recomiendo que cualquier tipo de duda que puedan tener sobre las cuestiones de protección de datos, no solo es la persona más preparada de Manzanares, probablemente sea la persona más preparada de la agrupación, porque es un letrado que se metió en un mundo en el que todo el mundo desconocemos. Sí, la verdad. Yo también peco muchas veces de... Sobre todo esta formación se hace mucho a través de blogs y de gente especializada, o sea que muchas veces como hay tan poco legislado, pues hay gente que a través de su formación y de leer mucho por ahí, pues se forma. Consigue aprender un poco sobre esta materia. Reitero nuevamente, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros, y a todos ustedes, muchísimas gracias por atendernos. Espero que a partir de hoy empiecen a utilizar las nuevas tecnologías y las redes sociales de una manera más razonable, o por lo menos pensando previamente qué uso le podemos o qué uso van a poder darle, y les espero en una nueva edición de Despacho Abierto. Nada más, buenas tardes y muchas gracias.